Saludos, mi nombre es Orlando Correa, estudiante de la Universidad Santiago de Cali del curso de Ecuaciones Diferenciales. Vamos a desarrollar la actividad 1 que corresponde a resolver un problema de ecuaciones diferenciales de orden superior por tres métodos distintos. El método de coeficientes indeterminados por superposición, el método de coeficientes indeterminados por anulación y el método de variación de parámetros. Entonces, para empezar, escribimos la ecuación diferencial. Y cuarta derivada más y tercera derivada es igual a 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. Entonces, las ecuaciones de orden superior se resuelven teniendo en cuenta la siguiente función. Y es igual a y, una solución complementaria, más y, una solución particular. Para hallar la solución complementaria YC, será necesario evaluar esta ecuación diferencial de otra forma. Entonces nos conviene pensar que si volvemos a esta función homogénea, podemos resolverla. Entonces, reescribiendo la ecuación tenemos y cuarta más y tercera derivada es igual a 0. Ya tenemos una ecuación diferencial homogénea. Una solución general que trabajamos en ecuaciones de primer orden era que y era igual a Euler a una constante que multiplicaba a x. Esta expresión y igual a Euler a la lambda x viene de la ecuación general de la función general que da solución a una ecuación homogénea, que es la siguiente: a por y' más b de y es igual a 0. Al hacer las conversiones necesarias, tenemos que a por dy sobre dx más by es igual a 0. Y aquí ya podemos hacer variables separables. Podemos resolver esta ecuación diferencial de primer orden por separación de variables. Lo que nos queda, el diferencial de x que está dividiendo a este lado de la expresión, al final va a pasar a multiplicar al otro lado, y esta by va a pasar al otro lado a restar. A de y sobre dx es igual a menos by. dy va a ser igual a menos b sobre a, que está multiplicando, pasa a dividir, y el de x que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar. Y la y que estaba multiplicando a la b pasa a dividir. Ya tenemos resuelta esta ecuación por variables separables. Para encontrar la función y es necesario integrar. Entonces decimos que la integral de dy sobre y es igual a la integral de menos b sobre a, que son constantes, por dx. La integral de dy sobre y es el logaritmo natural de y, igual la constante sale de la integral y la integral de dx es x. Nos queda menos b sobre a x. Para poder liberar la y del logaritmo, aplicamos exponencial a ambos lados. Y de esta manera podemos fácilmente anular el logaritmo. Entonces nos queda que y es igual a Euler a la menos b sobre a por x. Y vamos a hacer una sustitución donde lambda es igual a menos b sobre a, que son constantes, y reescribimos la función y. Sería Euler a la lambda x. Entonces,
Podemos suponer que esta solución de homogénea de primer orden nos puede servir para solucionar la homogénea de segundo orden y vamos a hacer un, vamos a hacer unas derivadas de esta función para poder reemplazar en la función principal y así obtener el y o la solución complementaria. Entonces tenemos la forma homogénea y vamos a hallar las derivadas necesarias para hacer esta operación y la sustitución. Entonces, la primera derivada de esta función de y igual a Euler a la lambda x sería lambda, que es una constante baja, y la derivada de Euler pues es Euler a su misma potencia. Esa sería la primera derivada. Necesito encontrar la segunda para llegar a la tercera. Derivo por segunda vez la expresión anterior. Bajaría de nuevo un lambda que me multiplica a este lambda que ya existe, me quedaría lambda cuadrado por Euler a la lambda x. Hallo la tercera derivada y me quedaría lambda al cubo por Euler a la lambda x. Y la cuarta derivada sería lambda a la 4 por Euler a la lambda x. Vamos a tomar entonces como referencia este par de derivadas y las vamos a sustituir en la ecuación principal. Entonces, tenemos lambda a la cuarta por Euler a la lambda x más lambda a la 3 por Euler a la lambda x igual a 0. Aquí fácilmente se ve una posible factorización. Y procedemos a operar. Factor común, Euler a la lambda x, factor de lambda a la 4 más lambda a la 3 igual a 0, lo que generaría un producto nulo. Y en el producto nulo es necesario que uno de los dos multiplicandos sea igual a 0. Evaluamos entonces Euler a la lambda x igual a 0 y también vamos a evaluar lambda a la 4 más lambda a la 3 igual a 0. Por este lado, no existe ningún valor para x que multiplicado por una constante, esa potencia de Euler genere 0. Entonces, Euler a la lambda x nunca va a ser 0. Eso quiere decir que el único que puede ser 0 es esta ecuación que tenemos acá. Pero resulta que aquí también podemos factorizar lambda cubo factor de lambda más 1 igual a 0. Y tenemos de nuevo otro producto nulo, donde puede ser lambda al cubo igual a 0 o, hago una corrección, esto no es, esto es o lambda más 1 puede ser 0. El triple producto de lambda nos dice que es 0. Entonces lo que yo puedo racionalizar aquí es que un primer lambda puede ser 0 o el segundo lambda puede ser 0 o el tercer lambda puede ser 0. Cualquiera de los tres que componen este triple producto puede ser 0. Entonces ya hallé 3 lambdas, 3 posibles valores que pueden ser 0. Y al otro lado, si yo despejo lambda más 1 igual a 0, encontraré el cuarto valor de lambda,
que es menos 1, para que la condición se cumpla. Si lambda equivale a menos 1 más 1, 0, se cumple. Entonces ya tenemos 4 valores de lambda que vamos a utilizar para darle solución complementaria a esta ecuación diferencial que hemos transformado en homogénea de orden superior. Entonces, vamos a acomodar un poco mejor esto. ¿Quién será la solución complementaria entonces? Va a ser una constante, ¿sí?, que multiplica a Euler a la lambda 1 por x más otra constante que multiplica a lambda 2 a la x más otra constante que multiplica a Euler a la lambda x, lambda 3x más otra constante por Euler a la lambda 4x. Para resolver esto, pues debemos hacer las respectivas sustituciones y tener un criterio muy presente. Esta ecuación es linealmente independiente. ¿Qué quiere decir? Que ninguno de sus factores se puede repetir. Como hemos notado acá, 3 lambdas equivalen a 0 y un lambda es distinto a los demás. Por tanto, debemos pensar en que al reemplazar por 0 estas 3 primeras lambdas, nos van a quedar iguales. Lo que va a marcar la diferencia va a ser multiplicar por una x a la n para poder que cambie su valor y sean únicas, o sea, linealmente independientes. ¿Cómo sería? Nuestro YC ya sería C1 Euler a la 0 por x. Como este es el primero que tomo, es único, no lo modifico. El siguiente, debo considerar si lo modifico o no. Como decía, se me presenta la igualdad, estos dos términos son iguales en estructura, una constante por Euler a la misma lambda por x. Entonces voy a multiplicarla por una x para que sea diferente. Continúo con la tercera constante por Euler a la 0x. Pero ahora esta vuelve a ser igual a la primera. Y entonces, ¿qué hago? Multiplico por una x para que sea diferente de la primera. Al haber hecho eso, ahora mi componente se parece a la segunda. ¿Qué debo hacer? Aumentar el grado de la x para que sea única. Y aquí ya estoy considerando que son 3 componentes con igual lambda, pero que son linealmente independientes. Continúo con la cuarta componente, C4 Euler a la menos 1 por lambda, pues da menos lambda y x. Perdón. Lambda equivale a menos 1, entonces me daría menos 1 por x. Me daría a la menos x. Vamos a operar YC para ver qué nos queda, porque tenemos unas potencias elevadas a 0. Entonces, solución complementaria es igual a una constante Euler a la 0 es 1. Queda C1 más C2 por Euler a la 0 es 1 por x, C2x. Más una tercera constante por Euler a la 0 es 1 por x al cuadrado. Más C4 de Euler a la menos x. Y de esta forma obtengo la solución complementaria. Hasta aquí es la parte sencilla del ejercicio. Con base a esta solución complementaria, vamos a pensar en lo siguiente. Nuestra solución total va a ser y hemos hallado YC.
¿Qué nos falta? Una solución particular. Y para la solución particular, pues existen tres métodos, como ya se mencionaron: superposición, anulación y variación de parámetros. Entonces vamos a empezar por la superposición, luego con el método anulador y por último la variación de parámetros. Entonces, vamos a continuar en la siguiente página. Vamos a copiar esa función, puede sernos útil más adelante. Para el método de coeficientes indeterminados, vamos a hallar una YP, una solución particular. Y debemos fijarnos en el Rx de nuestra ecuación diferencial. Recordémosla, que era y a la cuarta derivada más y a la tercera derivada igual a 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. ¿Quién es r de x? R de x es esta expresión de aquí. Y es donde tenemos que enfocarnos, porque el método de coeficientes indeterminados por superposición nos pide que encontremos una función o que nos inventemos una función que sea equivalente a la expresión r de x. Entonces existe una tabla que nos permite relacionar las posibles formas que puede tomar YP. Pero para ello existen unas reglas. Para este método, la primera regla es que la función, la función r de x debe ser de tipo polinomio exponencial, funciones tipo seno o tipo coseno. Esta es la primera regla que debe cumplir. Si es así, entonces la segunda regla es que podemos hacer operaciones matemáticas entre ellas, como la suma y producto, no más. Si tengo un producto, pues, si tengo el producto de dos funciones de este tipo, puedo hacerlo. Si tengo la suma de dos funciones de estas, puedo hacerlo. Puedo utilizar este método. Como podemos apreciar, pues 1 es una función polinomio de grado 0, menos x al cuadrado es una función polinomio de grado 2, y Euler a la menos x es una función exponencial que está haciendo producto con una polinomio. Entonces cumple con las dos reglas r de x. Como es así, entonces voy a proceder a encontrar una función que me sustituya esta expresión, una equivalencia. Y además debe cumplir que sea linealmente independiente cada término. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería? Nuestro YP, de acuerdo a unas tablas que pues podemos adjuntar en un momento, dice que una constante se puede representar con la letra A, ¿sí? Y vamos a sumarle el producto que tenemos allá. Es una función de tipo bx cuadrado más cx más d, que es producto de una exponencial. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la expresión matemática que me he inventado a partir de
de lo que me está diciendo R de X. Que el primer término es una constante, que el segundo término que conozco es un polinomio de grado 2 y una exponencial. Listo. He cumplido con las dos primeras reglas, me falta validar que sea linealmente independiente con respecto a quién, a YC, porque Y igual a YC más YP debe cumplir la regla de que sea linealmente independiente, o LI que llama. Entonces debo tomar YC, Y igual a, y por eso lo había copiado hace un instante. Bien, ahí tengo YC. Vamos a borrar ese YC, no necesitamos, y vamos a acomodar esa expresión acá. Entonces, YC la acabo de poner, le voy a sumar el YP que me acabo de inventar y voy a volverlo linealmente independiente. Entonces procedo a escribirlo: A más bx cuadrado más cx más d por Euler a la menos x. Lo primero que voy a hacer es propiedad distributiva para conocer realmente cómo es la estructura de cada término. Entonces vamos a colocar por aquí A más bx cuadrado Euler a la menos x más cx de Euler a la menos x más d Euler a la menos x. ¿Y qué debo hacer? Debo averiguar si cada uno de estos nuevos términos es linealmente independiente. Nuestro primer término es A, es una constante, y voy a empezar de izquierda a derecha a validar si existe antes para poder cambiarlo con una x elevado a la n. Entonces, ¿qué tengo aquí? Una constante. Entonces, A solita no me sirve. Entonces debo pensar en AX. Es lo primero que debo pensar, en AX. Ahora debo validar si AX existe, una constante por X. Y si existe una constante por X ya existe, entonces esa expresión tampoco me sirve. Una constante por X al cuadrado existe, correcto. También existe una constante por X al cuadrado. Continúo. A por X al cubo existe. Y rápidamente me doy cuenta de que, primero, no existe ninguna x a la potencia 3, quiere decir que no existe una constante que multiplique a x a potencia 3. Entonces, acabo de encontrar mi primer término independiente de la función que me he inventado. De esta manera, voy a evaluar uno por uno mis términos para saber si son linealmente independientes. Continuamos con bx al cuadrado por Euler a la menos x. Una constante por x al cuadrado por Euler. Revisamos si existe. No, no existe aquí, no existe aquí, no existe aquí. Aquí tampoco existe. Entonces este término es único. Este me sirve, este como tal me sirve, tal cual está. No es problema. Evaluemos ahora cx a la Euler a la menos x. Este sí existe. Bueno, aquí no existe, aquí no existe, aquí no existe. Una constante por x, aquí tampoco existe, entonces también es único. Cx por Euler a la menos x también es único. Listo. Y nos queda por evaluar el último. Una constante por Euler a la x, a la menos x. Ese existe aquí. Entonces este lo voy a cambiar. D por x por Euler a la menos x.
y debo validar si existe. Veamos. D por X, constante por X, este existe aquí. Entonces tampoco me sirve. Voy a elevarlo a una potencia cuadrada. Una constante por X al cuadrado por Euler a la menos 1 existe aquí. O sea que tampoco me sirve esta. Entonces voy a aumentarle un grado a la X, de X al cubo por Euler a la menos X. Y la única que tiene grado 3 en la X es esta constante, y esta no tiene Euler, entonces he encontrado la cuarta componente que me faltaba por definir su linealidad. Lo que voy a hacer ahora es escribir de nuevo Y. Y es igual a C1 más C2X más C3X al cuadrado más C4 Euler a la menos X más AX al cubo más BX al cuadrado Euler a la menos X más CX Euler a la menos X más dx al cubo Euler a la menos x. Y puedo garantizar que esto es linealmente independiente. Listo. He encontrado ya la solución a mi problema. Una combinación de dos funciones, yc más yp. Solo tenemos un inconveniente, y es que necesitamos encontrar estos coeficientes. En el momento en que encontremos esos coeficientes, tendremos la solución definitiva de nuestro problema. Para hallar esos coeficientes es necesario hacer lo siguiente. Tenemos que tomar YP y debemos derivarla hasta el orden de nuestra ecuación diferencial. Derivarla al mayor orden de la ecuación diferencial inicial. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a llevar a nuestra expresión original, que es esta, y vamos a derivar YP hasta cuarto orden, y vamos a obtener YP cuarto orden y YP tercer orden. Vamos a sumarlas y vamos a igualarlas al R de X. Es decir, vamos a hallar Y' de P, Y segunda de P, para obtener Y tercera de P y Y cuarta de P. Y vamos a Y cuarta de P, vamos a sumarla con Y tercera de P, y vamos a igualar a 1 menos X al cuadrado por Euler a la menos X. El resultado de derivar hasta el cuarto orden, sumarlo e igualarlo a esta ecuación, a esta función de acá a la derecha, es que podamos obtener un sistema de ecuaciones lineales y podamos resolverlo de tal manera que me vaya dando los valores de la letra D, C, B y A. Bueno, vamos entonces a hacer esas derivadas, y lo primero que voy a tener es que ordenar mi YP. Vamos a acomodarlo acorde a su grado. Entonces,
ax al cubo más dx al cubo por Euler a la menos x más bx al cuadrado por Euler a la menos x más c x por Euler a la menos x. Primero, la b, la c y la d, correcto. Ya en este orden voy a proceder a derivar para tener un orden. Tenemos primera derivada, sería bajo la potencia, quedaría 3 por a x al cuadrado más. Aquí tengo un triple producto, pero también tengo una constante. La constante la voy a dejar fuera de la operación y voy a enfocarme en la derivada de este producto. La derivada del primero es 3x al cuadrado por el segundo, que es Euler a la menos x, más el primer término sin derivar por el segundo derivado, que es menos Euler a la menos x, más la b, voy a dejarla por fuera por ser constante, y la derivada de la primera será 2x, que multiplica Euler a la menos x, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo, más la constante fuera, y me queda la derivada del primero, la derivada de x es 1, 1 por Euler a la menos x es Euler a la menos x, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Prácticamente lo que vamos a tener aquí es una secuencia de derivadas de productos. Entonces vamos a ir ya ajustando esta expresión. Lo que sigue a continuación sería distribuir para cada término, distribuir los corchetes y cambiar los signos necesarios. ¿Listo? Hay que tener mucho cuidado porque a veces por hacerlo rápido pues no tenemos en cuenta los signos. Entonces vamos a hacerlo. Vamos. Me daría 3 por a x al cuadrado más 3d, 3d x cuadrado Euler a la menos x más por más por menos dx al cubo por Euler a la menos x más 2bx 2bx por Euler a la menos x más por menos bx cuadrado Euler a la menos x más c por Euler a la menos x más por menos c por x por Euler a la menos x. ¿Listo? Ya tengo la primera derivada de YPEC con respecto de x. Vamos a hallar la segunda derivada a partir de esa expresión que acabamos de encontrar. Vamos a hacerlo más abajito. Estoy acomodando la visualización. Vamos a hacer. Segunda derivada de P. El exponente 2 baja a multiplicar al 3, me quedaría 6. 2 por 3, 6. Por A, x a la n menos 1, 2 menos 1 es 1. Más. Aquí que tengo dos constantes que se están multiplicando, salen y me queda un producto. Entonces, 3D, factor D, la derivada de esto. Y la derivada sería la derivada del primero, 2x, por el segundo, más el primer término es x cuadrado y el segundo término derivado es menos c a la menos c. Perfecto.
Vamos por aquí. ¿Listo? Vamos a ir marcando lo que vamos haciendo porque suele uno confundir o perder esa medida que va trabajando ese tipo de ejercicio. Vamos a sumar 2b. 2b es factor de no. No, señor. Justo lo que decía. Vamos con nuestra guía. Menos d. Menos d, factor de x al cubo sería 3x cuadrado, su primera derivada, por Euler a la menos x, más x al cubo, que queda, que multiplica la derivada de Euler a la menos x, que es menos Euler a la menos x. ¿Bien? Más, vamos por acá, 2b se queda fuera, corchete. Y la derivada de la primera es 1 por Euler a la menos x, más el primer término es x, y nos multiplica la derivada de la segunda, que es menos Euler por exponente menos x. Vamos a continuar acá abajo, con ese término de acá, justamente me da un negativo, entonces, hagamos aquí el antico, menos b se queda fuera, multiplica todo, y dice x al cuadrado, entonces esto es un 2x por Euler a la menos x más x al cuadrado Euler a la menos x. No, x al cuadrado por la derivada. Y la derivada es menos Euler a la menos x. Terminamos el b, x cuadrado, correcto. Ahora vamos por aquí. Sería una constante por Euler. Entonces, esa es sencilla. La constante se queda y se deriva el segundo término. Me queda menos Euler a la menos x. Vamos por acá. Menos la constante se queda afuera y multiplica. La derivada de x es 1 por Euler a la menos x más el primer término es x y la derivada de Euler es menos Euler a la menos x. Y ya tenemos las operaciones de la segunda derivada. Vamos a agrupar términos. Vamos primero a hacer propiedad distributiva. Y después de hacer propiedad distributiva, vamos a ver si se pueden simplificar términos, sea por suma o por resta. Vamos a ir agrupándolos. Vamos a hacer esto un poquito más rápido, ya que hemos enunciado qué vamos a hacer. Tengo aquí un producto, 2 por 3, 6. 6 de x, más por más, 3 de x cuadrado, epa, señor, cuidado acá, más por este menos, me cambia el signo, menos 3 de x cuadrado, Euler a la menos x, menos 3 de x cuadrado, 3 de x cuadrado, 3 de x cuadrado, Euler a la menos x, menos por más, menos por menos, más. Suma aquí. Dx cubo, Euler a la menos x. Dx cubo, eso, muy bien. Más 2b Euler a la menos x. 2b Euler a la menos x. Más por menos, menos 2bx Euler a la menos x. Vamos acá. Nos queda más espacio. Menos 2bx por Euler a la menos x, menos por más, menos por menos, más. ¿Y qué me queda? Bx cuadrado Euler a la menos x. Más o menos. Más por menos, menos. Menos c por Euler a la menos x, menos
C por Euler a la menos X, menos por más da menos, por menos da más CX Euler a la menos X. Listo. Ya hemos hecho la propiedad distributiva. Vamos a identificar términos que podamos agrupar. Vamos a resaltarlos. Fácilmente aquí reconozco dos. Este se puede perfectamente sumar con este. Son términos semejantes. Miremos qué otros. Aquí reconozco otros dos. También son términos semejantes. Aquí hay otros dos términos semejantes. Bx cuadrado no tiene un término semejante. Dx cubo no tiene un término semejante. 2b tampoco, cx tampoco, dx tampoco. Listo. Si esos son los únicos términos que puedo agrupar, entonces voy a proceder a calcular. Entonces me queda y segunda de p es igual a 6ax más 6dx por Euler a la menos x menos 3 menos 3 menos 6. Menos 6 de x cuadrado Euler a la menos x más d x cubo Euler a la menos x más 2b por Euler a la menos x menos 2b menos 2dx sería menos 4bx por Euler a la menos x más bx cuadrado Euler a la menos x menos 1c menos 1c daría menos 2c a la menos x. Y el último término, pues no tiene semejante, sería cx por Euler a la menos x. No puedo operar más, no puedo simplificar más, por tanto, esa sería la segunda derivada de y. Vamos a copiarla, la voy a necesitar para poder continuar con el ejercicio en la siguiente página. Okay. Tope acá arriba, página 3. Vamos a colocarla por aquí. Vamos a darla. Por aquí. Listo. Entonces vamos a hallar la tercera derivada. Entonces, tercera derivada de p. Quedaría 6a, x me daría 6a. Más 6d sale. Y me queda la derivada de la primera, la derivada de x, vamos por aquí. La derivada de x es 1 por la segunda, me quedaría Euler a la menos x. Más el primer término por la derivada del segundo. Ahora vamos por aquí. Menos 6d se queda. Y la primera derivada es 2x. La segunda es Euler a la menos x más x al cuadrado por menos Euler a la menos x. Ahí tenemos. Vamos por aquí. Más d se queda fuera. Me quedaría 3x al cuadrado
por Euler a la menos X más X al cubo por menos Euler a la menos X. Vamos a continuar abajo. Vamos por aquí. 2b se queda afuera. Y la derivada, bueno, pues sería más 2b por la derivada. Ahí está. Vamos por aquí. Menos 4x. Listo. Menos 4b se queda. Y me queda Euler a la menos x más, sí, porque la derivada de x es 1, ¿no? No hay necesidad de tan específico. Me quedaría x por menos Euler a la menos x. Eso es una joya. Vamos por aquí. Más b que factoriza a 2x por Euler a la menos x más x al cuadrado menos Euler a la menos x. 2c menos 12 menos 2 y menos 2c es factor. Ah, bueno, no tiene que ser factor. Eso no es un término. Entonces, vamos por la derivada de la Euler, que es la misma con signo opuesto. Y último término, más, pongámoslo aquí, bien identado, C se queda por fuera, y dos términos más. La derivada del primero es 1, donde queda Euler a la menos x, más el primero por la derivada del segundo. Listo. Ya tenemos la tercera derivada, repito, propiedad distributiva y agrupación de términos semejantes. La tercera será, va a ser propiedad distributiva. 6d Euler a la menos x más 6dx. Ah, bueno, dejamos. No es más, es menos, porque tenemos más por menos, menos. Menos 6dx, correcto. Euler a la menos x. Fácil para no cometer errores. Menos 12, 6 por 2, 12. 12d x, 12d x. Euler a la menos x. Menos por más da menos, por menos da más. Más 6d x al cuadrado por Euler a la menos x. Más 3dx cuadrado por Euler a la menos x. Más por menos menos. Dx al cubo Euler a la menos x. Seguimos abajo. Este me cambió el signo. Era más 2, ahora queda como menos 2b Euler a la menos x. Vamos por aquí. 4 negativo, 4b negativo, queda menos 4b Euler a la menos x. Más, más por menos por menos más. 4bx. 4bx Euler a la menos x. Aquí. Más b, bueno, más 2bx 2bx por Euler a la menos x, más por menos menos, menos bx cuadrado Euler a la menos x. Menos por menos da más. 2c Euler a la menos x. Vamos a ver si alcanza. No por esto más. Más
C por Euler a la menos X, más por más, por menos menos, Cx Euler a la menos X. Listo. Vamos a agrupar términos semejantes. Vamos a resaltar lo que conocemos. Aquí reconozco que este 2C es igual a más 1C, entonces son términos semejantes. Acá veo otros dos, bx, este con este se pueden sumar. Otro bx, acá veo otro, podemos sumar menos 4b con menos 2b. Dx cubo no tiene, dx cuadrado más de, eso no se puede sumar. Se puede sumar. Y miremos el otro. Menos 6 con menos 12 se pueden sumar y son los únicos posibles. Vamos a hacer las operaciones. Y en tercera P es igual 6A más 6D Euler a la menos X, menos 6 menos 12, menos 18 de X por Euler a la menos X, más 6D más 3D más 9D, que multiplica X al cuadrado por Euler a la menos X, menos dx al cubo que está solo, menos 2, menos 4, menos 6, menos 6b Euler a la menos x, más 4bx más 2bx más 6bx Euler a la menos x, menos bx cuadrado Euler a la menos x, más 2c más 1c más 3c, más 3c Euler a la menos x, menos c x Euler a la menos x. Y ahí tengo la tercera derivada, y es una de las que necesito. Entonces vamos a partir de esta a hallar la cuarta derivada y hacer la suma de la tercera con la cuarta. Con la cuarta con la tercera, la suma ahí es conmutativa. Entonces, aquí, la cuarta derivada de P, aquí es igual. 6A, 6 por A, son dos constantes. La derivada de una constante es 0. Más 6D por la derivada de Euler. Y ahora tengo menos 18D. Menos 18D sale. La derivada de x es 1, por el segundo sería Euler a la menos x más, por aquí, el primer término sin derivar por el segundo término derivado. Ok, vamos bien aquí. Ahora vamos por aquí. Esas marcas las borramos ahora al final para que quede limpio el trabajo. 9D sale como una suma. Factor D, 2x por Euler a la menos x. La primera derivada, la segunda sin derivar, más el primer término sin derivar por la derivada del segundo. Ya es bastante frecuente mencionar. Acá. Menos D, factor D. Bueno, este creo que es mejor ponerlo acá abajo para no buscar la información. Entonces sería menos D factorizado, el primero por el primero derivado, que es x al cubo, por Euler a la menos x más x al cubo sin derivar, la derivada del segundo. Ahí está. Y vamos a meter acá el siguiente que está aquí. Menos 6b se queda menos 6b.
es menos 6b. Y la derivada del Euler a la menos x. Vamos a cambiar de signo ahora. Más 6b se va a hacer factor de la derivada del primero que es x. Vamos por aquí. La derivada del primero que es x sería 1 por Euler a la menos x. Sería Euler a la menos x más x por la derivada del Euler. Este tampoco me cabe acá, vamos a ponerlo por acá abajo. Menos b factor de 2x, que es la derivada del primero por Euler, que es el segundo sin derivar, más x al cuadrado, que es el primero sin derivar, por la derivada del segundo, que es menos Euler a la menos x. 3c, listo. 3c por la derivada interna, por la derivada de Euler. Menos c sale Euler a la menos x, porque pues, la derivada de aquí es 1, más x por la derivada de Euler. Y esta sería la cuarta derivada. Vamos a propiedad distributiva y luego vamos a ponerle agrupar términos semejantes. Entonces, vamos por aquí. 0 no se coloca ya. 6 menos, bueno, el producto de 6, vamos por acá. Daría cambio de signo. Menos 6d, Euler a la menos x. Menos 18 se multiplica a d y por Euler a la menos x. Menos por más, vamos por aquí, menos por más da menos. Menos por menos da más. Vamos a sumar 18 de x. 18 de x por Euler a la menos x. Más 9 por 2, 18. 18 de x. Euler a la menos x. Vamos por aquí. Más por más por menos menos. 9 de x cuadrado. 9 de x cuadrado. Euler a la menos x. Seguimos. Vamos aquí. Vamos por aquí. Sería menos 3 de x cuadrado, Euler a la menos x, menos por más, da menos por menos da más, se colocamos acá abajo, más dx cubo, Euler a la menos x, menos por menos más, por acá, 6b por Euler a la menos x, más por menos menos, 6bx, Euler a la menos x, acá abajo, menos 2bx, Euler a la menos x, menos por más da menos, por menos más, bx cuadrado, Euler a la menos x. Menos 3c, vamos por aquí, 3c, de menos me lo hace cambiar, Euler a la menos x. Menos, bueno, me quedó un poco elevado, menos c por Euler a la menos x, menos por más da menos, por menos da más,
Cx Euler a la menos X. Listo. Vamos entonces a agrupar términos semejantes. Vamos a identificarlos primero con resaltador para que sea más fácil poder operarlos. Que riesgo de cometer un error. Menos CE. Aquí tengo menos 3, se pueden sumar. Aquí tengo bx cuadrado, no tengo más. Acá tengo bx. Perfecto, dos se pueden sumar. Acá tengo 2be, pueden sumar. Vamos a sumar este con este. Este dx cubo no tiene compañero. Y eso de acá sí. Tengo dx cuadrado, por aquí tengo 1, por acá tengo dx cuadrado también. Tengo dx, también tengo dx o d por x. Tengo este término acá con este término acá. ¿Estos dos restantes no tienen compañeros? Sí. Ah, sí, justamente esos dos son compañeros. Vamos a colocarle con un tono muy oscuro. También, bueno, esos dos se pueden también operar. Listo. Entonces vamos a construir con esas sumas y pues encontraríamos ya la cuarta derivada de p. Menos 6d menos 18d menos 24. D por Euler a la menos x. Más 18 más 18 más 36. De x por Euler a la menos x. Menos 9 menos 3 menos 12. Menos 12 de x cuadrado Euler a la menos x. Este término se queda solo, entonces se vuelve a colocar Euler a la menos x. Más 6 más 6 más 12. Más 12 b por Euler a la menos x. Menos 6bx menos 2 da menos 8. Menos 8 bx por Euler a la menos x. ¿Sí? Este término se queda solo, bx cuadrado Euler a la menos x. Y los últimos dos que puedo sumar serían menos 3 menos 1 menos 4. Menos 4c Euler a la menos x. Y el último término lo tiene otro sumando. Se me queda listo. Eh, Sumemos, hagamos esta suma y ver qué nos queda. Y a la cuarta derivada de p más y tercera derivada de p igual a 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. Entonces voy a necesitar copiar las dos funciones para no escribirlas. Vamos a comenzar por esta que la acabo de hacer, y es primero. Copiamos, así que copio. Bien, organizarla. Tengo que corregir algo por ahí. No, por ahí, no está. Creo que puedo subir ese término acá a restar, para que haya una continuidad. Vamos a colocar justo al lado. Aquí vamos a colocar el y3 de p. Un poco. Habíamos dicho que debemos eliminar esto. Aprovechemos de una vez. Aprovecho. Listo. Entonces vamos a seleccionarla y la expresión.
término completo lo vamos a colocar acá. Uy, es el mismo, no me lo copió. Vale, control Z, aquí vamos a ver. Qué raro. Ahora sí. Término va a sumar. Más. Y este. Pues, vamos a completar la suma. Y todo esto igual a 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. ¿Listo? Entonces, con esa suma vamos a buscar términos semejantes, vamos a simplificar la expresión y luego vamos a acomodar la expresión, lo que nos quede, vamos a tratar de sacar un sistema de ecuaciones lineales a partir de la igualdad. Ya vamos más a fondo cómo entendemos esa parte. Por lo pronto, pues vamos a identificar, como siempre, términos semejantes. Empecemos 24D 6D. Estos dos son semejantes. De X, acá también hay un semejante. Este con este. 9 de X cuadrado también es semejante. Este con este. De X cubo, este es semejante con este. Este con este. Este es a este. Este es semejante a este. Vamos a acomodar la pantalla porque no me deja ver. 4CE, 3CE, correcto, este con este. Y este de aquí es con este. Y nos quedó solamente uno que no es semejante a ninguno, entonces perfectamente podemos operar. Menos 24 más 6 sería 18 negativo. Ya queda. Menos 18 de... Bueno, démosle un poquito, ya estamos hablando de trabajar con orden. 6A. 6A queda solo, entonces lo pongo el primero. 6A. Menos, para que el primer término me quede positivo. Menos 18 de Euler a la menos X. 36 menos 18 pues daría 18 positivo. 18 de X por Euler a la menos X. Menos 12 más 9 me daría menos 3. Menos 3 de X al cuadrado Euler a la menos X. 1 de... un dx cubo menos un dx cubo, se me cancela, me queda 0. 12b menos 6 daría más 6b Euler a la menos x. El azulito, menos 8 más 6 daría menos 2. Menos 2bx. El rosado, el rojo son iguales y opuestos.
más bx menos bx se cancelan, no me queda nada, menos 4ce menos 4 más 3 menos 1 menos c Euler a la menos x. Cx positivo y menos cx negativo se cancelan. Listo. Igualamos. 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Es importante reconocer que el tipo de, o sea, la similaridad que tiene la parte izquierda con la parte derecha. Entonces, voy a ordenar de tal forma la parte izquierda que se parezca mucho a la parte derecha. ¿Y en qué sentido? En primero, el 6a no tiene ninguna x que la acompañe. Está separada por una resta. Entonces 6a lo voy a dejar quieto. Solamente ahí. Y voy a acomodar de mayor grado a menor grado la expresión y voy a agrupar, voy a factorizar por la x y por el Euler. El grado de la x y el Euler. Entonces voy a acomodarlo primero. ¿Quién tiene mayor grado aquí? Este tiene mayor grado. Menos 3b x al cuadrado Euler a la menos x. Luego signos de grado x. Acá tengo una. Sería más 18 dx Euler a la menos x. No tiene x. No tiene x. Esta tiene x. Sería menos 2bx Euler a la menos x. No hay más con x. Entonces siguen las que no tienen x. Y son varias. Tenemos esta acá. Menos 18 de Euler a la menos x. Seguiría esta más 6b Euler a la menos x y menos c Euler a la menos x. Igual a 1 menos x al cuadrado Euler a la menos x. Voy a sacar factor común. Me voy a eliminar ya estas señalado. Y vamos a 6a menos 3d x cuadrado Euler a la menos x más, vamos a factorizar. Factoricemos x por Euler a la menos x. Me quedaría 18d menos 2b por x por Euler a la menos x. Vamos a hacer una... Luego seguiría el término que no tiene x, solamente tiene Euler. Entonces sería menos, voy a factorizar ese menos 1, me quedaría 18d menos 6b más c. Sí, porque si factorizo esto con menos 1 afuera, pues todos tienen que cambiar los signos de adentro. Factor de Euler a la menos x. Igual. Y aquí voy a hacer un cambio. Uno lo dejo quieto, pero el resto voy a cambiar. Recuerden que x al cuadrado yo lo puedo ver como otra cosa. Yo lo voy a ver como menos x al cuadrado por Euler a la menos x más 0 veces x por Euler a la menos x más 0 veces x a la 0 por Euler a la menos x. ¿De acuerdo? Es una expresión que no me altera para nada la ecuación diferencial, pero me sirve de mucho. Me sirve de mucho porque voy a relacionar la parte izquierda con la parte derecha. Habitualmente no solemos hacer esto en la matemática, sin embargo es bueno, en este momento voy a hacerlo.
menos un x al cuadrado. ¿Sí? Quiero dejar eso claro. Voy a colocar ese menos 1 allí, normalmente no se ve, pero para el efecto práctico nos va a servir mucho. Vamos entonces a, en amarillo, vamos a relacionar lo de la izquierda con lo de la derecha. ¿Quién acompaña al x al cuadrado? Menos 3d. Entonces menos 3d se relaciona con quien acompañe a x al cuadrado Euler a la x, que es menos 1. Muy bien. ¿Quién acompaña al x a la Euler a la menos x? 18d menos 2b. Y acá, un 0. ¿Quién acompaña Euler solito? O Euler por x a la 0, que es lo mismo. Pues 0, x a la 0, Euler. Aquí. Por último, solo me queda un valor por relacionar. Y es el 1 que está. Perdón, ese 1 se relacionará con este 6a. Con esto en mente, ya podemos crear nuestro sistema de ecuaciones lineales que me le van a dar solución a las variables a, b, c y d. Entonces vamos a copiar esta ecuación, vamos a llevarla hasta la parte superior y continuamos el ejercicio. Ojalá te copiado. Perfecto. Vamos ahí, aprovechar y escribir. Entonces, ¿cómo sería? La primera, eh, 6a es equivalente a 1 del otro lado. ¿Listo? Menos 3d es equivalente a menos 1 del otro lado. 18d menos 2b es equivalente a 0. Y 18d menos 6b más c es igual a 0. Listo. Vamos a empezar a despejar. Esta sencilla, el que está multiplicando a la letra A es el 6, pasa al otro lado a dividir. Entonces me decimos que A es igual a un sexto. Esta también está fácil, es una ecuación con una incógnita. Vamos a despejar. D está multiplicando a menos 3 pasa a dividir con todo el signo. Multiplicación de signos me da positivo, entonces D es igual a 1 sobre 3. Ya conozco D, entonces vamos a sustituir D en esta ecuación de acá. 18 por un tercio menos 2b es igual a 0. Eso sería 6 igual a 2b. El que está restando pasa al otro lado a sumar. Y aquí puedo despejar b claramente. B sería igual a 6 sobre 2. Entonces b es igual a 3. Ya tengo 3. Y pues acá también tengo 3 incógnitas. Ya conozco 2. Voy a sustituir. Sería 18 por un tercio menos 6 por 3, que lo acabo de encontrar, más c es igual a 0. Esto me daría 6 menos 18. 6 por 3, 18. Más c igual a 0. Esto me daría menos 12 más c igual a 0. Entonces c es igual a 12. No habría más que decir al respecto. Entonces decimos que A es rojo
intentarlo. Esto es A. eh, este es D es amarillo. Que sigue es verde. Demás. Muy bien. Ya acabamos de hallar los cuatro coeficientes que necesitamos para resolver eh, nuestra ecuación diferencial de grado superior. Vamos a organizar la información. Vamos a llamar esa función y igual a yc más yp y vamos a reemplazar estos coeficientes en esa expresión y dar la respuesta. Vamos a buscar. Sustituir los coeficientes en la expresión, los puntos, pegarla, ya le he asignado colores a esto. Va a tocar quitarlo, sí. Bueno, en cuanto a colores, pues no puedo hacer nada, entonces voy a simplemente escribirlo. Voy a sustituir. Y es igual a C1 más C2X más C3X cuadrado más C4 Euler a la menos X más, ¿cuánto vale A? Un sexto. Un sexto, creo que me puedo omitir ahí el paréntesis por X al cubo. Más, ¿cuánto vale B? B vale 3. 3X cuadrado Euler, bueno, a la menos X. Más C, ¿cuánto vale C? C vale 12. 12X Euler a la menos X. Más, ¿cuánto vale D? Un tercio. Me quería un tercio de X al cubo Euler a la menos X. Eh, vamos a solamente por orden, vamos a organizar la información. Sería X a la 3 sobre 6 más 3X cuadrado Euler a la menos X más 12X Euler a la menos X más X a la 3 Euler a la menos X todo sobre 3. Vamos para allá. Vamos a comprobar si la respuesta que obtuvimos es la que nos ha propuesto el docente. Vamos a insertar una imagen que tiene la respuesta.
he traído la respuesta que nos da el docente. Verificamos. C1, correcto. C2x, correcto. C3x cuadrado, correcto. C4 Euler a la menos x, correcto. Más, bueno, un tercio de x a la 3 menos Euler a la x, correcto, acá está, al final, más 3x cuadrado Euler a la menos x, correcto, aquí está, más 12x Euler a la menos x también está, más un sexto de x, correcto. Entonces la respuesta es correcta. Hemos logrado resolver este problema por el método de coeficientes indeterminados por superposición. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a probar el método de coeficientes indeterminados por anulación. Vamos a utilizar estos mismos coeficientes, no es necesario volver a hallar los coeficientes, estos nos sirven, y probar que nos dé la misma respuesta. Si por los dos caminos llegamos a la misma respuesta o el mismo planteamiento, entonces decimos que nuestro ejercicio está bueno. Si no, tenemos que buscar la incongruencia.